La gloria es del Señor, amados hermanos. Los saludo en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Aleluya. Amados hermanos, en esta hora quiero compartir con ustedes una experiencia muy real. Una experiencia tan real como tú y como yo, amado hermano, que el Señor en su grande misericordia quiso darme en este mes de enero del año 2023. Les saluda a su hermano en Cristo, Paco Smith. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes esto que el Señor me dio y que puso en mis manos una madrugada a las 3 de la mañana, amados hermanos. El Señor le place darme una revelación tan real, amados hermanos, tan real que el Señor literalmente, amados hermanos, me llevó al espacio exterior, me sacó de la tierra, amados hermanos. El Señor me lleva al espacio, amados hermanos, y con una fuerza sobrenatural salí de la estratosfera de la tierra, amados hermanos. Cuando yo miro el globo terráqueo, amados hermanos, muy a lo lejos, en lo alto, la voz de su espíritu habla a mi alma y me dice: siervo Paco, es necesario que yo te muestre esto. Es necesario que tú sigas anunciando los juicios venideros para esta tierra y para los moradores de la tierra, me decía el Señor. Pero recuerda que este juicio es para purificar a la iglesia, me decía el Santo de Israel. Amados hermanos, como con una vara de oro, el Señor me señalaba el círculo de la tierra, amados hermanos. Y conforme mi vista podía mirar y podía percibir esas cosas, podía yo mirar, amados hermanos, la tierra acercarse poco a poco hacia mi vista, como si mi mirada se expandiera en todo el universo, amados hermanos, en todo lo que es el planeta Tierra. Entonces, amados hermanos, comienzo a mirar como un huracán bien gigante, bien grande, amados hermanos, que cubría lo que es México, Estados Unidos, parte de Europa y África. Pero era un huracán muy gigante, muy grande, que tenía que era como un tipo remolino y tenía un ojo en medio, amados hermanos. Y el Señor me decía: porque es necesario que tú hables, que tú le muestres, que tú compartas a mi pueblo y a todo el que no me conoce los juicios que vienen para la tierra. Este es un huracán, me decía el Señor, un huracán muy grande que viene para la tierra. Este es un huracán que va a traer grandes desastres en varias naciones, me decía el Señor. Y es necesario que anuncies, que le avises a mi pueblo, que levanten un clamor de guerra, me decía el Señor, un clamor de misericordia. Porque muchos por ese huracán van a morir, me decía el Señor. Muchos van a morir por ese huracán que viene hacia la tierra, me decía el Señor. Y conforme pasaba el tiempo, amados hermanos, yo podía mirar cómo se formaba como un tipo tsunami, pero muy gigante, amados hermanos. Arriba de los 10, 15 metros de altura las olas de ese mar. Y me decía el Señor: porque grandes tsunamis vienen para esta tierra y para este tiempo, me decía el Señor, porque grandes tsunamis se van a presentar. Y le decía el Señor: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto, Señor?, le decía yo. Y yo lo miraba tan real, amados hermanos, que parecía que yo veía el planeta Tierra y que desde arriba yo veía que las cosas ya estaban sucediendo en ese instante. Era tan real toda esa revelación, amados hermanos, que yo miraba cómo las olas del mar se enroscaban de una forma repentina y salían hacia las costas de México, a las costas de Estados Unidos. Veía la ciudad de Nueva York, que era invadida por el mar, amados hermanos, de una forma muy drástica, tan real, que mi corazón se impactó, mi alma se impactó, amados hermanos, porque yo creí que esto ya estaba ocurriendo.
De repente, amados hermanos, comienzo a ver cómo la tierra se empieza a estremecer, como un terremoto muy fuerte. Y me decía el Señor, porque grandes terremotos vienen para este tiempo también, me decía el Señor. Mis juicios mayores han comenzado, me decía el Señor. Pero me decía el Señor, estos son principios del fin. Este es el comienzo del principio de dolores. Y cada vez que yo miraba un evento así, amados hermanos, parecía que estaba ocurriendo ya. Era tan tremendo y tan terrible que cuando veía cómo se estremecía la tierra, amados hermanos, yo podía mirar los epicentros. Eran como una tipo como rayito rojo que salía en las partes donde se estaban generando los epicentros de esos terremotos, amados hermanos. Y el Señor me decía, para este año, para este tiempo, vienen sacudimientos para México muy consecutivos, muy seguidos, me decía el Señor. Yo sacudiré a México, me decía el Señor. Yo sacudiré a Estados Unidos. Yo sacudiré California, me decía el Señor. Y verán mi mano, me decía el Padre. Y yo me quedaba estremecido, amados hermanos. Yo me quedaba bien estremecido cuando yo miraba esos eventos que el Señor me estaba mostrando. Quedé impactado, amados hermanos. No lo podía creer. Entonces el Señor me decía, dile a mi pueblo que esté listo, porque yo ya vengo. Dile a mi pueblo que yo ya no tardo, vengo a recoger a mi remanente, vengo a recoger la primera cosecha, me dice el Señor, mis primicias. Dice, mi siervo, yo ya te he anunciado, yo ya te he dicho, yo ya te he revelado todo lo que voy a hacer para este tiempo, me decía el Señor. Decía, pero es necesario que hables, es necesario que no calles, es necesario que sigas anunciando. Le dije, Señor, yo iré a donde tú me envíes, yo iré a lo que tú me mandes, Señor. Pero hay muchos que en este tiempo no quieren creer, le decía. Hay muchos que ignoran las revelaciones, hay muchos que dicen que ya no hay profetas. Yo le decía, Señor, hay muchos que dicen que tú ya no hablas. Y me decía el Señor, como en los tiempos antiguos, seguiré hablando, me decía el Señor. Como los profetas antiguos, seguiré anunciándoles. Yo levantaré profetas para estos últimos tiempos, profetas de juicio, me decía el Señor. Amados hermanos, no es tiempo de estar dormidos, no es tiempo de estar cómodos. Es tiempo de salir de la comodidad. Es tiempo de estar en ayuno y en oración, en comunión con el Señor todos los días en la madrugada, amados hermanos, y en continuo arrepentimiento, porque el Señor viene en cualquier momento. Estas son una advertencia. Esta es una advertencia de lo que viene para este tiempo, amado hermano. Ya no queda mucho tiempo. El Señor viene por su pueblo, el Señor viene por su iglesia. Prepárate, amado hermano. Preparémonos, amados hermanos. Esto es lo que el Señor me mostró en este mes de enero del año 2023. Dios te bendiga. Te saluda tu hermano en Cristo, Paco Smith.